vivamos el tiempo. Cada momento que tenemos con Él, lo aprovechemos, lo atesoremos y lo vivamos con un corazón abierto, con oídos atentos para escuchar su voz. Amén. Ahora los voy a dejar con mi hermano Nata. Damos gracias a Dios por su vida. Vamos a darle un fuerte aplauso a mi hermano. Buenas noches, mis hermanos. No sé si tienen frío. Y yo por las dudas me abrigué. Sé que hay mucha gente que está enferma y mucha gente que está saliendo. Pero bueno, tratemos de no compartir tanto el mate. Me parece que un poquito tarde esa recomendación. Bueno, yo sí me contagié por compartir el mate. Y eso que hablamos con mi señora, no vamos a recibir ningún mate. ¿Qué? Cuando llegamos acá ya nos olvidamos. Ahí andamos tomando mate con todo el mundo. Pero bueno, es bueno el mate, es bueno compartir. Ahora Dios en esta noche quiere compartir su palabra con vos. No sé si vos querés recibir ese mate de la palabra, vos querés tener ese contacto con Dios. Amén, gloria a Dios. Fuerte el aplauso para Él, que preparó el banquete para esta noche. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, el miércoles pasado comenzamos hablando sobre una mujer que había dejado su tierra por una ordenanza de un profeta, que era la voz de Dios, y le dijo que se vaya por 7 años. Esa mujer confió en que Dios estaba hablando, sin que le esté pasando mal, ella obedeció. Cuando ella se fue, pasaron 7 años de escasez y después vuelve. Ella obedeció a Dios sin ver que había ningún problema y que Dios se le presente, ni ver un gran milagro. ¿Sí? Ahora, luego corrimos la cortina de ese episodio y hablamos de los 7 años que esa mujer no escuchó la voz de Dios y esperó a que se cumpliesen esos 7 años, para volver. Corrimos la cortina y ¿qué pasó en esos 7 años? Y hablamos de una ciudad que pasó mucha hambre, donde se levantaron muchas voces. Y hablamos este domingo de cómo reaccionamos a esas voces. Vimos la voz de la ciudad que hablaba de una resignación, ¿sí? Porque no se iban a mover, había hambre y había un ejército afuera que los rodeó, que no nos dejaba salir. Entonces las puertas de la ciudad se cerraron y decidieron morir. Algunas empezaron a cometer locuras, comieron estiércol de paloma. Una mujer se comió a su hijo con un arreglo que había hecho con una familia, que el otro día se iban a comer su hijo. Y bueno, pasaron cosas muy feas porque no tenían esperanza, no tenían fe. Y estuvo también la voz de ese rey que gobernaba esa ciudad, que cuando vio la miseria de la ciudad y se enteró esto de esta mujer, se enojó con Dios. Se enojó con Dios, y esa es una voz también que nos afecta, que nos golpea cuando no vemos que se concreten las bendiciones, cuando no podemos ver que las cosas cambian. Vienen esas voces de querer enojarnos con Dios, de no ir a la iglesia, de enojarnos con todo el mundo. Y también oímos la voz de los leprosos, que accionaron porque no les quedaba otra. Dijeron, si nos quedamos acá morimos, si entramos para la ciudad nos matan. Si vamos para el ejército, quizás seguramente nos matan, pero quizás nos den comida. Ya si nos quedamos morimos, si entramos para la ciudad nos morimos, nos matan. Y si vamos quizás tengamos una posibilidad. Y Dios bendijo, pero no es una voz a la que tengamos que seguir de actuar cuando no nos queda otra. Y luego escuchamos la voz de Dios, la que habló por medio del profeta Eliseo, la bendición de un hombre que sufrió todo ese mismo dolor, sufrió ese hambre, pero esperó en la bendición de Dios. Ahora vamos a hablar, ya que vimos la historia de esta mujer, ¿qué pasa cuando Dios no habla? Cuando
estamos cumpliendo, pero hay silencio. Después vimos las voces que nos afectan y hoy vamos a ver una historia también que habla del profeta Eliseo, que está en Segunda de Reyes capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 14 al 19. ¿Qué vamos a hablar sobre ahora que oímos la voz de Dios? Decidimos oír la voz de Dios así como la del profeta. Ahora que oímos la voz, ¿qué hacemos? Porque no queda solamente en oír la palabra. ¿Saben qué? Yo soy un hombre muy distraído con los mensajes. Siento que yo me demoro mucho leyendo mensajes, no tengo mucha práctica, me siento, no sé, no quiero decir un nombre muy grande porque me afeité. Porque hay gente bueno, mayor que yo que maneja bueno, mejor el celular, las redes, sí, me dicen los jóvenes. Respondiendo también sobre. Y cuando veo muchos mensajes en el WhatsApp, mi mente se cierra, se colapsa. Segunda de Reyes. Capítulo 13, versículo 14. Y soy un hombre que le cuesta leer los mensajes, pero sí los lee. Muchas veces sí los lee, pero no contesta. No sé si le ha pasado a ustedes que han mandado un mensaje y les clavan el visto. Hay algunos que lo hacen seguido, entonces como que sacan el visto para que no lo vean. Pero en la vida nos pasa eso. A veces creemos que con solo leer el mensaje ya contestamos. Y quizás fue todo en nuestra mente. Y después las personas se acercan, no me contestaste, pero sí, ¿cómo que no? Y yo me fijo y no había contestado. Todo pasó por mi mente. Y en la vida nos pasa cuando oímos la palabra de Dios. Oímos, vemos la palabra de Dios, pero no hacemos nada al respecto. No nos movemos. La historia de este hombre cuenta la historia, dice que estaba postrado en una cama en sus últimos días de vida y llega un rey corriendo, desesperado, llorando. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y fuerzas conductoras de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Hasta el 19 vamos. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Y le dijo: abre la ventana que está hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Listo, hasta ahí nomás. Llega el rey, porque adivinen qué, había otro ejército que venía contra la ciudad. Y este rey llega llorando, clamando. Y el profeta, como verán, no se conmovió por el llanto ni por todas las cosas que hizo. Y no significa que el llanto del rey era falso, que la angustia del rey era falso. Pero a veces llegamos a los pies de Dios así. Quizás volvemos de un campamento, volvemos de un encuentro, volvemos de un evento muy importante. Y lloramos y nos quebrantamos delante de la presencia de Dios de un domingo. Pero nuestra vida no cambia. Y vemos el mensaje que Dios nos manda, porque Dios habla y escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, toda esa emoción nos cambia nuestra vida. Y quizás has podido ver personas que se gozan en la presencia de Dios, que se afligen, que se arrepienten en el momento, pero quizás su vida no es muy visible. No vemos frutos del Espíritu, no vemos una vida de transformación.
Porque la emoción no cambia la vida de las personas. La emoción no transforma. Hay que tomar decisiones. Y el Espíritu de Dios está ahí tocando tu corazón, te está incomodando. Conmueve toda la emoción esa para que vos tomes decisiones. Pero sin embargo, no lo hacemos y pensamos que ese momento glorioso en la presencia de Dios, ese momento real en la presencia de Dios, puede transformar nuestra vida. Ahora, este hombre obedece la palabra de Dios. Obedece. Pero ¿qué pasa? Dios, por medio del profeta, parece que le pide algo absurdo. Quizás venimos a los pies de Dios pidiendo por trabajo y queremos que Dios haga que justamente nos llame y que nos den ese trabajo con muchas vacaciones, sin trabajar los sábados o los domingos o los días de servicio, con muy buena paga. Qué ideal sería, ¿no? O queremos que Dios haga las cosas mágicamente como nosotros queremos. Y quizás el rey corrió a los pies del profeta que estaba en sus últimos días pensando que Dios iba a hacer aparecer un ejército, o que el profeta se iba a parar al frente de todo ese ejército e iba a hacer que el ejército desaparezca. ¿Por qué recurrió a él? Y ahora vemos que el rey se encuentra con algo que parece absurdo. Y vamos al versículo 16. El anterior. Y le dice esto: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Empuña el arco. Toma el arco. Y el 17 dice: y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró. Ahora dice que agarre el arco, que abra la ventana y que dispare. Que tire una flecha y viene un ejército afuera. Parece absurdo. Y por ahí Dios nos pide cosas y parece absurdo. Y vamos a buscar el consejo del pastor y el pastor nos dice, hermano, ore. Ay, qué absurdo. ¿Y que la oración me va a dar para comer? Que la oración va a hacer que yo cambie mi matrimonio. Y parece, o le dice,